Hola chicos, bueno, seguimos con las clases de inmunología virtuales. Yo soy Amparo Asís, profesora de la materia, y hoy vamos a hablar de autoinmunidad. Un poco a continuación del tema anterior que hemos visto, las hipersensibilidades y puntualmente las alergias. Bien, repasando un poco también, ¿se acuerdan de este cuadrito que más o menos muy didácticamente resume lo que son las inmunopatologías? Habíamos visto justamente en la clase anterior estos excesos, por definirlo de alguna forma, de la inmunidad, que es cuando el sistema inmune reacciona contra antígenos que son inocuos, que no deberían generar una reacción y que en este caso son ajenos al organismo, ¿no? Hemos hablado de la alergia al polvo como un ejemplo, antígenos como por ejemplo el polen. En la clase anterior el doctor Regueiro les contó de efectos de la inmunidad, que son básicamente las inmunodeficiencias que pueden ser adquiridas o congénitas, y que aquí se exacerba el daño que puede hacer un antígeno que sí es dañino, que es ajeno al organismo, que se exacerba este daño porque no se puede montar una respuesta inmune efectiva, dependiendo, ¿no?, también de la carencia que implique esta inmunodeficiencia. Y hoy vamos a hablar de lo que se definirían como errores. ¿Por qué errores? Porque realmente el sistema inmune debería poder distinguir lo propio de lo ajeno. Y justamente esto es una reacción del sistema inmune contra antígenos inocuos, pero propios. O sea, esa es la gran diferencia entre lo que es la alergia y la autoinmunidad. Los dos casos son antígenos inocuos, pero con la autoinmunidad estamos hablando de antígenos propios, mientras que en la alergia son antígenos que son extraños. Esto es un dato no menor porque justamente una de las características de las enfermedades autoinmunes es la cronicidad. Porque bueno, más allá de que las alergias pueden tener ciertos tratamientos, lo más efectivo en el caso de una alergia o una hipersensibilidad es alejarse del antígeno, ¿no?, del alergeno. Entonces, si uno tiene alergia a los gatos, bueno, simplemente con no estar cerca de los gatos, uno ya podría evitar el daño o la patología. En algunos casos es un poco más complicado porque el polen es algo que es inminente del ambiente, de la primavera. Con dejar pasar la estación, ya bueno, se pasaría ya la patología. Hay veces que hay gente que se va a vivir un poco más a las afueras de las ciudades porque ciudades muy contaminadas, las alergias son peores, como les contaba en la clase anterior. Entonces, más o menos uno puede modelar la exposición que tiene al alergeno, a no ser que sea un trabajo en el que uno esté expuesto y no haya otra opción, pero básicamente eso se maneja así. En cambio, en la autoinmunidad el antígeno es propio, está dentro del organismo y la exposición es permanente. Entonces eso las convierte en enfermedades crónicas que pueden tener tratamientos paliativos y en realidad son un grupo de enfermedades muy heterogéneas porque hay muchos antígenos, en este caso se llaman autoantígenos cuando estamos hablando de estas patologías, y más o menos en el mundo occidental, en total todas las enfermedades autoinmunes implican, más o menos tienen una frecuencia de un 5% en la población, lo cual la posiciona en el tercer lugar después de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer como una de las patologías crónicas más prevalentes. Bueno, las alergias son el 30% de la población en países occidentales tienen algún tipo de alergia. Entonces, bueno, básicamente esto también es como para que vayan teniendo un poco de idea de la envergadura que tiene el sistema inmune y poder conocerlo, porque va a atravesar a muchísimas disciplinas. Son muchas las especialidades que en algún momento van a terminar tocando algo que tenga que ver con la inmunidad, ¿no? Ya hemos hablado básicamente todo lo que es infecciones, el sistema inmune tiene un rol primordial, lo que es cáncer, que es una patología muy importante, en las enfermedades cardiovasculares, bueno, justamente ahí les he dejado material en la plataforma sobre hipertensión y el sistema inmune. Vemos ahora, hemos visto las alergias, la autoinmunidad, y bueno, y nos toca todavía en el teórico próximo hablar de rechazos de tejidos. Entonces, como ejemplo, ya vamos a centrarnos en lo que es autoinmunidad. La miastenia gravis es una patología autoinmune y en este caso
el autoantígeno es el receptor muscular del músculo esquelético para la acetilcolina, que es el neurotransmisor ahí en la unión neuromuscular. Bueno, repasemos también de la clase pasada los mecanismos de hipersensibilidad. ¿Se acuerdan que eran 4? El tipo 1 mediado, o sea, los 3 primeros básicamente por anticuerpos primordialmente, que también obviamente hay participación de células, y el último por células T, linfocitos T, tipo 1 IgE, mastocitos sensibilizados con una respuesta inmediata, el tipo 2 IgG o IgM, cuando el antígeno está en forma de pegado a una partícula o a la matriz. El tipo 3 son inmunocomplejos, o sea que son antígenos solubles, y el tipo 4, como decíamos, linfocitos T, que generalmente son T-helper-1, aunque también puede haber TCD8. En los alergenos ya lo hemos visto, los ejemplos de cada caso. Esto también lo pueden inducir estas hipersensibilidades. Esto es una clasificación, en algunos libros van a ver que se trabaja siempre desde el lugar de la hipersensibilidad y se aclara si la hipersensibilidad es una alergia o es una patología autoinmune. Pero también las hipersensibilidades se las puede ocasionar patógenos, esto lo hemos explicado en la clase pasada, aloantígenos, lo vamos a explicar en la próxima clase, y ahora nos vamos a centrar en estas patologías que son generadas por autoantígenos, antígenos propios que el sistema inmune desconoce como propios, por eso hablábamos de que es un error, en cierta forma, del sistema inmune reaccionar contra estos antígenos. En estos casos se van a dar solamente los 3 últimos tipos de hipersensibilidad. El mediado por IgE no se ve en el caso de que sea un autoantígeno. Entonces vamos a tener tipo 2 mediado por IgG o IgM. Lo que pasa es que como esto es algo crónico, básicamente las IgM participarán a lo mejor al principio y después ya básicamente es IgG. Como hablábamos, el autoantígeno receptor de acetilcolina en la placa neuromuscular, entonces está sobre la célula, por eso es tipo 2, y la patología es la miastenia gravis. En el caso de un tipo 3, el ejemplo, que es la enfermedad autoinmune más caracterizada y mejor caracterizada, es el lupus eritematoso sistémico, en donde el autoantígeno es el ADN y algunas proteínas también nucleares. Entonces son solubles, estos en realidad se forman inmunocomplejos circulantes que, como recordando en la clase pasada, el daño que hacen es cuando se terminan depositando sobre vasculatura o en riñón. Y finalmente, como ejemplo de una patología tipo 4, en donde los protagonistas son más que nada los linfocitos T, los T-helper-1, tenemos la diabetes insulino dependiente, que sería la diabetes tipo 1. Esto ya vamos a ir avanzando sobre algunos conceptos que van a ver en otras materias, en patología, van a verlo con más detalle. Hay 2 tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. En este caso, la tipo 1 es autoinmune y el autoantígeno es un antígeno que todavía no se identificó bien de las células beta del páncreas. Bien, antes de avanzar sobre lo que es la autoinmunidad, vamos a repasar los conceptos de autotolerancia, porque en realidad una de las funciones de las células inmunológicas, como decía, es poder distinguir lo propio de lo ajeno. Y aquellas células que reconocen lo propio deberían ser eliminadas oportunamente, ya sea a nivel central, en órganos, lo que se llama la tolerancia central, que se da en el caso del linfocito B en la médula ósea, recuerden, y en el caso del linfocito T en el timo, y también por si hay algunas células que se escapan de esos mecanismos de control central, pasamos a otros mecanismos que ya controlan en periferia, ¿no? Que es lo que llamamos la tolerancia periférica. Entonces, a nivel de los linfocitos B, si una inmunoglobulina de membrana, o sea, un BCR, reconoce algún antígeno en alguna superficie celular, directamente la señal para este linfocito B es la de lesión clonal. Desaparece, muere. Si el antígeno es soluble, aquí lo que pasa es que la señal da un switch de cambio de isotipo a IgD que se va a expresar en la membrana y esta célula está en anergia. La anergia es la no respuesta. ¿Para qué hace esto el organismo? Todavía no se sabe, seguramente más adelante en algún momento se describa, porque
algún sentido tiene que tener esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todavía no lo conocemos. Y en el caso de que alguna célula se escape, algún linfocito B, recuerden que primero, ¿se acuerdan que se reorganiza el gen de la cadena pesada y después el de la cadena liviana? Y el primero en reorganizarse es el de cadena kappa. Si el BCR que se forma entre la cadena pesada y la cadena kappa es autorreactivo, se da la señal para que se reorganice lambda. Y ya, si lambda también es autorreactivo, ya dependiendo de esto del antígeno, va de lesión o va a anergia. Si se llegara a escapar esta célula de estos controles, finalmente en periferia se daría otro mecanismo de tolerancia que es la ignorancia. Y aquí por eso es clave el rol del linfocito T colaborador, del T helper, porque si no hay un T helper que le dé la doble señal al linfocito B, o sea, la doble señal sería la señal del BCR que se está uniendo al antígeno más la señal que el linfocito colaborador le va a dar cuando el linfocito B presente en contexto de clase 2 al péptido, a la proteína, al antígeno procesado, como en el caso que no haya un linfocito T autorreactivo que le esté dando la señal, este linfocito, aunque se encuentre con el autoantígeno, no va a reaccionar. Entonces, por eso, después ya vamos a ver durante la clase, la importancia de los linfocitos T en la patogenia de esta enfermedad, porque aunque haya un linfocito B autorreactivo, si no hay un T colaborador, normalmente no se debería desarrollar el cuadro de autoinmunidad. ¿Qué pasa con los linfocitos T? La tolerancia central, ¿se acuerdan de lo que era selección positiva y selección negativa? En el timo, básicamente, la selección negativa es la que se encarga de eliminar los linfocitos T que tienen una afinidad de su TCR por la molécula de histocompatibilidad más péptidos propios. Recuerden que siempre se están presentando péptidos propios en el timo, lo mismo en la médula ósea. Si esta afinidad es muy alta, el linfocito va a delesión clonal. Entonces solamente pasan los linfocitos que han pasado selección positiva porque tienen TCR funcionales, pero que su afinidad es intermedia. ¿Se acuerdan de esa clase? Bien. Luego, en periferia, hay varios mecanismos por los cuales estos linfocitos también pueden tener un control y si son autorreactivos, no reaccionar. Uno de esos controles es el que induce a anergia, que es cuando la unión, el reconocimiento del TCR con la molécula de histocompatibilidad se da en ausencia de señales coestimulatorias. Y generalmente las señales de estas coestimulatorias vienen dadas por mucha activación de la inmunidad innata ante una infección, que cuando es un autoantígeno no hay activación de la inmunidad innata, porque la inmunidad innata, recuerden que básicamente reconoce patrones conservados en los patógenos. Entonces, esa no activación de la inmunidad innata no ayudaría a todas las señales coestimulatorias que harían que este linfocito se activara. Entonces entra en anergia y este mecanismo justamente es el que juega en contra, recuerden la clase de tumores, cuando el reconocimiento es un antígeno propio tumoral. Como no hay todas estas señales coestimulatorias, a veces esta respuesta no es suficiente, entra en anergia y no se mata la célula tumoral. Ahí no juega en contra este mecanismo, pero normalmente es un mecanismo de control para que si hay células autorreactivas que no van a periferia, no se activen si no hay señales coestimulatorias. Otro control que viene también dado por la lesión clonal pasa en algunos tejidos inmunoprivilegiados, como la córnea o los testículos, en los cuales las células tienen la molécula de superficie que es el Fas ligando, que también se conoce como CD95, que si actúa sobre el receptor en el linfocito T, que sería el Fas o CD95, esta activación llevaría a la delesión de este linfocito autorreactivo en el caso que esto sea un péptido propio. Y en periferia también se da otro mecanismo que es la ignorancia, que se da cuando la expresión de autoantígenos es muy baja. Si es muy baja, no hay suficiente estímulo para que estos clones autorreactivos se activen. Eso también lo podemos asociar con lo que hablábamos en la clase anterior
de la tirosinasa. En la clase anterior, no, en la clase de inmunología tumoral, yo les contaba que algunos pacientes con melanoma tienen linfocitos autorreactivos contra la tirosinasa, que es una enzima precursora de la melanina. Y eso se da porque la tirosinasa tiene muy baja expresión, entonces en condiciones normales la expresión esa tan baja generaría ignorancia de los clones autorreactivos. O sea, eso sería lo normal. Que eso también se puede dar en proteínas que están en tejidos como el sistema nervioso central, que es lo que comentaba que son inmunoprivilegiados. Y un cuarto mecanismo aquí periférico que no está en este dibujo, recuerden, son las T regulatorias, ¿no? La T regulatoria también puede estar liberando citoquinas inmunosupresoras que anularían la respuesta. Entonces, volvemos varias veces a ver a estas proteínas, estos receptores que son PD1 y CTLA4, que siempre les recuerdo que han sido ganadores del premio Nobel del 2018, que también están actuando y controlando a los clones autorreactivos porque son receptores inhibidores que normalmente CTLA4 se uniría a B7 con una afinidad muy alta y CD28 también se une. CTLA4 es inhibitorio, CD28 es activador. Entonces, en una respuesta normal, si CD28 se está expresando y aumenta su expresión, esto le va a dar la señal al linfocito T virgen para que prolifere. Cuando el linfocito tiene que entrar en anergia, lo que pasa es básicamente una célula dendrítica que está presentando un antígeno propio. Si el receptor inhibidor se expresa y actúa sobre B7, este receptor inhibidor puede ser CTLA4 o puede ser PD1 con PD1 ligando, el linfocito entra en anergia. Si directamente aquí tampoco se da la señal porque no existe CD28, también entra en anergia. ¿Y qué hace la célula T reguladora? Puede venir a jugar acá también y como la T reguladora, que sería esta, tiene mucha expresión de CTLA4, compite con el linfocito T por la unión a B7. Entonces, si viene la reguladora con CTLA4 que tiene más afinidad, el CD28 no se puede unir y no está dando esta señal activadora. Entonces, es otra forma de regular y de hacer que este linfocito entre en anergia. Además de las citoquinas que también puede estar liberando la T reguladora, ¿sí? Entonces, esto es un repasito de clases anteriores. Bueno, básicamente, ¿qué pasa si se rompen estos mecanismos de autotolerancia? Ya hemos visto que hay autotolerancia central y periférica y varios puntos de control. Si se rompe esta autotolerancia, sobreviene la autoinmunidad, justamente. ¿Cómo se puede romper la autotolerancia? Hay varios mecanismos. Uno de los mecanismos propuestos es, por ejemplo, el mimetismo molecular. ¿Qué es el mimetismo molecular? Un antígeno de algún patógeno, como por ejemplo la glicoproteína 120 del HIV, tiene como un loop, aquí como un rulito, que es llamado el B3, que al parecer los anticuerpos que se generan contra esa parte también reaccionan, porque tiene similitud estructural, con proteínas de los astrocitos. Entonces en cultivo se ha visto que si uno aísla estos anticuerpos, los pone en cultivo y si está creciendo en ese cultivo células, un astrocitoma, o sea que es un tumor de astrocitos, estos anticuerpos terminan lisando porque hay una reacción cruzada por ese mimetismo molecular. Entonces puede darse que luego de una infección, un patógeno que presente alguna proteína parecida a alguna proteína propia, termine activando un clon que va a reconocer a esa proteína del patógeno, y ese clon, cuando se expande con la hipermutación somática y con todo el que ustedes ya han visto, puede llegar a producir a lo mejor un anticuerpo que también está reconociendo a la proteína propia, ¿sí? Entonces ahí ya hay una potencial fuente de un clon autorreactivo. Aquí les muestro, por ejemplo, un trabajo bastante viejo, bueno, es viejo, es del 95, pero que describe esto, ¿no? Cómo hay una
este mimetismo molecular entre la glicoproteína 41 del HIV1 y una isoforma de la alfa-actinina expresada por los astrocitos, ¿sí? Bueno, esto después si lo quieren leer, se lo puedo dejar en la plataforma. Otro mecanismo que puede romper la autotolerancia y que también está asociado con una infección, vamos a ver que hay muchos que están relacionados con infecciones, es que, por ejemplo, un antígeno propio se asocie al patógeno, de alguna forma se pegue, se aptenice, junto con el patógeno, y entonces se induzca una respuesta contra ese antígeno propio, y eso despierte a clones autorreactivos, ¿no? El hecho de que todas las señales también de activación, como les decía, de la inmunidad innata que va a estar dando el patógeno y todo el microambiente que genera la infección, que es activador en general, ayude a que se despierten estos clones autorreactivos. Otro mecanismo puede darse por la activación policlonal que se puede dar en los linfocitos T por los superantígenos. ¿Se acuerdan que el superantígeno era una estructura que se pegaba lateralmente a la MHC, a la presentadora, a la molécula presentadora y al TCR, y generaba una activación inespecífica y masiva de muchos linfocitos T? Puede darse que justo uno de esos linfocitos T que se active sea un linfocito autorreactivo. Entonces, esta es otra fuente de ruptura de la autotolerancia, también asociada con infecciones, porque acuérdense que los superantígenos vienen de ciertos patógenos. Bien, otro puede ser lo que se llama el efecto espectador. ¿Qué es el efecto espectador? Que tenemos muchos linfocitos que están en un contexto de inflamación, se están activando los que están reaccionando contra el patógeno, pero a lo mejor ahí dando vueltas como espectador, casualmente hay un clon autorreactivo que en el medio de ese microambiente proinflamatorio se activa. Entonces, también puede darse que se active un clon, como les digo, autorreactivo, por estar casualmente como espectador en un proceso inflamatorio. Y finalmente, otra forma también de ruptura de la tolerancia puede ser la liberación de autoantígenos desde sitios inmunoprivilegiados, como la córnea, el testículo, ya sea por una infección o por a lo mejor un traumatismo. Entonces se liberan autoantígenos, y si había clones autorreactivos que por una barrera física no habían tenido la oportunidad de ver a su autoantígeno, porque ese autoantígeno estaba recluido en ese tejido inmunoprivilegiado, si eso se rompe por una infección o por un traumatismo y si se libera, ahí ya se da la oportunidad de que se encuentre ese antígeno, ese autoantígeno con algún potencial clon autorreactivo. Entonces, como verán, en todos los casos, excepto que esta liberación se dé por traumatismo, todos los demás casos son infecciones claves, lo que estaría jugando acá un poco en lo que es la ruptura de la autotolerancia. Entonces, bueno, acá marcamos cómo la infección, como casi todas las patologías, recuerden que siempre hay un componente genético y un factor ambiental asociado. En este caso, ya vamos a ver más detalladamente cuál sería la predisposición genética, cuáles son los genes que pueden predisponer a patologías autoinmunes, que de alguna forma dan un fallo en la autotolerancia, sumado a estímulos ambientales como las infecciones, sobre todo a algunos otros factores que también ya vamos a mencionar que pueden jugar acá, generan una lesión tisular, una inflamación, hay activación de las células presentadoras, se presenta ese antígeno propio o un antígeno similar que por mimetismo molecular termina activando a clones autorreactivos, y finalmente se genera esta lesión tisular que va a dar lugar a la enfermedad autoinmune. Bueno, las enfermedades autoinmunes primero se clasificaron. La primera clasificación, que ya prácticamente no se usa, era dependiendo de qué zonas se veían comprometidas, ¿no? Entonces había enfermedades que eran más bien órgano-específicas, selectivas de un órgano, que son todas estas, que algunas atacaban órganos o glándulas del sistema endocrino, como por ejemplo la tiroides de Hashimoto, la diabetes mellitus, la enfermedad de Graves. Otros que por ejemplo atacaban la placa neuromuscular, como les decía, la miastenia gravis, la piel, el pénfigo, por ejemplo, el riñón y el pulmón, el síndrome de Wood-Pasteur, o el sistema hematopoyético, como por ejemplo la anemia hemolítica, ¿no? Autoinmune.
que eran muy, como les digo, confinadas a ciertos órganos. Y había otras que eran no órganos específicas, sino más bien más sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que les digo que es como la enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide, que también ataca casi a todas las articulaciones, entonces no es puntual, no está confinada, digamos, el síndrome de Sjögren, etc. Esta clasificación ya casi no se usa, y lo que ahora se usa es lo que veníamos hablando de qué mecanismo es el que subyace a la lesión, y justamente es la clasificación esta que hemos visto en la clase pasada de las hipersensibilidades, que como les decía, para la autoinmunidad hay solamente el mecanismo tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces, en las mediadas por anticuerpos, que van a ser cuando el autoantígeno está en una célula o está en una partícula o está en la matriz extracelular, vamos a tener estos ejemplos. La anemia hemolítica autoinmune es cuando el autoantígeno son los grupos sanguíneos tipo RH y hay autoanticuerpos contra este antígeno. Básicamente la consecuencia va a ser que se va a unir esa IgG, va a pegarse al eritrocito, va a activar complementos, fagocitos, y va a haber destrucción de eritrocitos por complemento y fagocitos. Como consecuencia va a haber una anemia. En el caso que el autoantígeno esté en la superficie de una plaqueta, como por ejemplo el CD41A, que es una integrina que está en las plaquetas, y hay anticuerpos contra esta integrina, lo que se va a destruir van a ser las plaquetas. Entonces va a haber una coagulación anómala, que es lo que le da el nombre de púrpura, porque cualquier lesión ya deja los moretones por más tiempo, entonces las púrpuras tienen que ver con eso. Y va a haber trombocitopenia. Todo lo que sea penia en sangre es disminución. Neutropenia es la bajada de neutrófilos, trombocitopenia es la bajada de plaquetas. Y esto, la patología es la púrpura trombocitopénica autoinmune. Cuando el autoantígeno son las fibras de colágeno tipo 4 que están en las membranas basales, va a haber depósitos, o sea, los anticuerpos se van a dirigir contra esas membranas basales y van a lesionar sobre todo los vasos, va a haber vasculitis, el riñón y el pulmón, porque este tipo de colágeno tipo 4 está sobre todo en riñón y pulmón. La patología es el síndrome de Goodpasture. Cuando el autoantígeno es la cadena epidérmica, esto está en la piel, los autoanticuerpos van a generar ampollas epidérmicas. Esto se va a ver en toda la piel, es una enfermedad, la verdad que, bueno, no es agradable ver un paciente lamentablemente con esta enfermedad, porque realmente está totalmente expuesta. Todas esas ampollas tienen que tratarse de forma tópica, entonces se tienen que untar los corticoides, eso vamos a ver más adelante, y realmente es muy incómoda porque son lesiones que duelen, ¿no? Entonces es una enfermedad muy inhabilitante, se llama pénfigo vulgar, perdón. Puede haber reacción cruzada con proteínas del músculo cardíaco que van a dar poliartritis, miocarditis, lesiones valvulares. Esto se llama fiebre reumática aguda. Cuando el autoantígeno es el receptor de la TSH en la tiroides, ahora lo vamos a ver eso más en detalle, se da hipertiroidismo, ya vamos a ver el mecanismo, y la enfermedad es la enfermedad de Graves. Y como habíamos mencionado primero como ejemplo, si el receptor de acetilcolina es el autoantígeno, se termina lesionando y bloqueando la transmisión neuromuscular sobre el músculo esquelético voluntario. Esto va a dar como consecuencia fatiga muscular, y la patología es la miastenia gravis. Enfermedades tipo 3, mediadas por inmunocomplejos. La enfermedad es el lupus eritematoso sistémico, donde los autoanticuerpos son ADN y también, como les decía, proteínas asociadas al núcleo como histonas, ribosomas, y también ATPasas y otras proteínas. Van a dar como consecuencia que se depositen los inmunocomplejos circulantes, ya sea en el glomérulo, en los vasos, en las articulaciones, y va a dar inflamación, va a generar glomerulonefritis, vasculitis o artritis. En el caso de las que responden a un mecanismo celular de tipo 4, las más representativas son estas tres: la diabetes mellitus insulino dependiente, que les decía que el autoantígeno es algún antígeno desconocido de las células beta del páncreas,
y básicamente las células, los linfocitos T, van a destruir el páncreas y por eso no se puede fabricar bien la insulina y es una patología, en este caso esta diabetes, es dependiente de la insulina porque no se puede fabricar. En el caso de la artritis reumatoide, también el autoantígeno es un antígeno sinovial y básicamente las células T van a generar inflamación y destrucción articular. Y ya como último ejemplo, la esclerosis múltiple, el autoantígeno es la proteína básica de la mielina. Esto va a hacer que haya un infiltrado celular en el sistema nervioso central, sobre todo linfocitos TCD4, y va a llevar como consecuencia la destrucción de la vaina de mielina que rodea a las neuronas, los axones, y la patología es la esclerosis múltiple. Bueno, ahora vamos a ver un poquito en algunas particularidades, por ejemplo, de enfermedades por el mecanismo tipo 2. No siempre los autoanticuerpos van a terminar lesionando. O sea, nosotros hemos visto en la clase pasada que casi todos los anticuerpos que iban dirigidos, los IgG, por ejemplo, contra el ácido peniciloico que había modificado alguna proteína en el eritrocito, terminaba generando activación de complemento y lesión por complemento y por fagocitos. Entonces, básicamente en este caso, por ejemplo, puede darse que el autoanticuerpo, en lugar de generar la lesión, lo que haga sea imitar lo que hace la hormona, en este caso la TSH, que actúa sobre el receptor y estimula. Este anticuerpo hace lo mismo, entonces genera un hiperestímulo en la tiroides, se liberan más hormonas tiroideas y genera un hipertiroidismo. Esto es la enfermedad de Graves. Y por ejemplo, el caso contrario es la tiroiditis de Hashimoto, que ahí sí los autoanticuerpos destruyen a la glándula. Entonces podemos tener el mismo mecanismo que es por inmunoglobulinas. En algún caso te puede dar un hipertiroidismo y en otro caso puede dar un hipotiroidismo, ¿sí? Otro caso, que no necesariamente es destrucción, es por ejemplo autoanticuerpos contra el factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína que es sintetizada por las células del estómago y que básicamente lo que hace es unirse a la vitamina B12 y facilitar luego la absorción a nivel del intestino. Si hay autoanticuerpos contra el factor intrínseco, esta absorción de la vitamina B12 no se da, además de que sí empieza a haber también destrucción de las células del estómago, pero el problema básico es la consecuencia, es la avitaminosis de vitamina B12, que es fundamental para la síntesis de los glóbulos rojos. Entonces termina habiendo una anemia que se llama anemia perniciosa por este autoanticuerpo. Aquí, bueno, volvemos a tener lo que sería el ejemplo de la enfermedad de Graves, cuando el anticuerpo es contra el receptor de la TSH, que termina estimulando a la célula tiroidea. Y aquí es lo que es la miastenia gravis, que les habla de cuando hay autoanticuerpos contra el receptor para acetilcolina sobre el músculo esquelético. En la terminal nerviosa periférica se libera acetilcolina para dar la orden al músculo y esa acetilcolina no puede actuar sobre su receptor, entonces esto se bloquea esta transmisión y la patología tiene que ver más que nada por ese bloqueo. Después puede llegar a haber también destrucción, ¿no?, de esta zona por complemento, o sea, termina habiendo una lesión. Pero digamos que el tema de que sea un anticuerpo neutralizante y bloquee solamente ya puede inducir una patología. Entonces, básicamente el anticuerpo se pega, por ejemplo, aquí a la plaqueta, que tiene el CD41, que puede generar un autoantígeno, viene el complemento, lesiona por MAC y también si hay opsoninas como por ejemplo el C3b llama fagocitos, el fagocito también puede opsonizar a la plaqueta o al glóbulo rojo o a la célula que sea mediante el receptor para el FC de la inmunoglobulina y hay destrucción. O sea, esta es otra forma. Y si esto es por ejemplo la membrana basal del glomérulo, donde está las fibras de colágeno tipo 4 y estamos frente a un síndrome de Goodpasture, se depositan anticuerpos, el complemento puede lesionar,
vienen polimorfos nucleares, macrófagos y esta inflamación se propaga. Y hay lesión en el riñón, por ejemplo, ¿no? Entonces, para comparar, por ejemplo, justamente un mecanismo tipo 2 con un tipo 3, que en este caso sería el lupus, ¿no? En el tipo 2, como veníamos hablando, la enfermedad de Goodpasture, se depositan autoanticuerpos contra el colágeno tipo 4. Y lo que les comentaba, viene el neutrófilo, el complemento, el macrófago, hay lesión en el glomérulo, por ejemplo. Mientras que en el lupus también hay lesión en el glomérulo, pero es un mecanismo distinto. Aquí tenemos inmunocomplejos circulantes de anticuerpos pegados al ADN, a las histonas, que son los autoantígenos, en el lupus. Eso se deposita en la membrana glomerular y va a generar después lo mismo al final, a llamar a neutrófilos, activar complemento y también va a haber daño. Pero, como verán, al final es lo mismo lo que termina pasando, pero por mecanismos distintos, con autoantígenos distintos. Esto lo podemos ver aquí mejor en este corte histológico. Esta es la glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra la membrana basal, contra el colágeno tipo 4, y esta es una glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, que es lo que pasaría en el lupus. Miren acá, cuando se busca por fluorescencia los autoanticuerpos, que aquí también, o sea, buscamos anticuerpos depositados, aquí el depósito es mucho más marcado, más fino, porque realmente están pegados a la membrana. En este caso es mucho más difuso porque es el inmunocomplejo que se está ahí atorando, entonces el marcado es más difuso justamente. Y eso también se ve que, por ejemplo, aquí la lesión es más severa. Aquí está claro también el infiltrado, ¿no?, de neutrófilos. Bien, ¿qué pasa con un mecanismo tipo 4? Como hablábamos lo que decía de la esclerosis múltiple. Bien, linfocito TGLPR1, al parecer ya se ha visto mucha asociación con algunas infecciones virales que son quizás los causantes por distintos mecanismos de los que ya hemos hablado, el mimetismo molecular, la ruptura de estos sitios inmunoprivilegiados como pueden ser el cerebro, que tampoco es tan inmunoprivilegiado como se pensaba porque hay bastante tráfico linfocitario, pero en general una infección viral podría provocar que se despertara un linfocito autorreactivo. Esto migra al cerebro, reconoce, en este caso es la proteína básica de la mielina presentada por el oligodendrocito, y empieza a liberar en un perfil TGLPR1 citoquinas que van a llamar más células inflamatorias, se va a empezar a lesionar justamente la vaina de mielina. Si hay linfocitos autorreactivos, van a empezar a secretar anticuerpos, los anticuerpos se van a pegar, o sea, aunque inicialmente es un mecanismo más bien mediado por células CD4, también pueden finalmente terminar apareciendo autoanticuerpos, ¿no? O sea, no es que va a ser solamente el linfocito T el que va a estar lesionando. Esto también lo van a ver en otras, por ejemplo en la artritis, también puede haber autoanticuerpos, aunque la lesión inicial la empiece en una célula CD4. Bien, aquí les traigo, esto es un artículo del 2013, donde se relaciona al locus HLA de RB1, que es un gen de moléculas de presentadores de antígenos tipo 2, la citrulinación y la artritis reumatoide. ¿Qué es la citrulinación? La citrulinación es la conversión de algunos aminoácidos, como por ejemplo la arginina, puntualmente en citrulina. Es un proceso fisiológico que lo cataliza esta enzima, la peptidilarginina de aminasa. ¿Qué pasa? Este proceso de citrulinación puede aumentar dependiendo de algunos factores ambientales, como por ejemplo la inflamación que inducen las infecciones, el estrés, la apoptosis, y esto al cambiar de aminoácido, porque ya no es arginina y es citrulina, se expande el repertorio de epitopes que se pueden presentar. Esto también lo provoca, la citrulinación también le induce el tabaco, o sea, el fumador tiene acelerado el proceso de citrulinación porque al parecer se estimula esta enzima, entonces favorece, ya vamos a ver la asociación con la artritis reumatoidea,
porque al parecer en la sinovitis de pacientes con artritis reumatoidea, se han encontrado muchas proteínas citrulinadas y está la presencia de esta enzima. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso puede ser fuente de ruptura de la tolerancia? Aquí miren, si vamos a ver en detalle, aquí tenemos un halotipo que es el HLA-DRB1-0402. Este es el mismo, 0402. Aquí tenemos el 0401 y el 0404. En este caso, ¿no?, que es el mismo, la misma molécula presentadora, tenemos este péptido, bimentina, que en este caso está citrulinado y en este caso no. En esta posición. Aquí, en teoría, está arginina y aquí se cambia por citrulina. Entonces, algunas moléculas, en este caso, este péptido es el mismo que está aquí, pero la molécula es distinta. Miren cómo si cambiamos la molécula presentadora, el mismo péptido ya se muestra de forma diferente. Aquí está como una montañita y aquí hay como dos, ¿no? Se muestra mejor este aminoácido que está en esta posición. Entonces, el hecho de que haya un cambio de aminoácido puede hacer que la molécula que está presentando presente mejor ese péptido. Y a lo mejor eso despierta a un clon autorreactivo. Entonces, por eso, ahora vamos a ver, son importantes algunos alelos HLA que se han visto que tienen cierta asociación con patologías autoinmunes, porque serían mejores presentadores de algunos péptidos, porque dejarían que se expongan mejor algunos aminoácidos más que otros. Entonces, algunos aminoácidos de péptidos propios de autoantígenos, y esa mejor presentación facilitaría el reconocimiento por un TCR, ¿no? Entonces, si a esto además le sumamos el factor externo de algo que induzca más citrulinación, este cambio de aminoácido a lo mejor hace todavía más antigénico a este péptido, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo un factor genético más un factor ambiental podrían estar sumándose para favorecer la patología. Entonces, de los factores genéticos, como les decía, que predisponen a la autoinmunidad, la mayoría de estas enfermedades son poligénicas, o sea que hay varios genes que se ve que están cambiados o alterados. No es un solo gen el que va a generar una herencia mendeliana, por eso en general son la mayoría de patrones de herencia no mendeliana y son poligénicas. Y hay muchos, la mayoría están asociados con HLA tipo 2. ¿Sí? Por lo que les decía, tipo 2 es el que va a estar presentando al linfocito TCD4, que es clave para dar la señal también al linfocito B, potencialmente autorreactivo. Entonces, esa molécula tipo 2 es muy importante en el caso que se despierte un clon autorreactivo. Muy pocos casos también pueden estar asociados con HLA tipo 1. Aquí les muestro otros genes, por ejemplo el gen de interleuquina 10. La interleuquina 10, como se acordarán, es inmunosupresora. Entonces, si hay algún problema y se reduce la liberación de interleuquina 10, que es liberada por los T regulatorios, el microambiente inmunosupresor ya desaparece. Otra, la CTLA4, que ya hemos hablado, que da la señal también supresora. El receptor para la interleuquina 2. La interleuquina 2 es una de las citoquinas que da la señal para la proliferación. Entonces son ejemplos de algunos genes que están asociados con patologías autoinmunes. En este caso hay genes que son ejemplos de mutaciones monogénicas que pueden causar enfermedad autoinmune. Y aquí miren, ¿se acuerdan de este gen, el gen AIRE? Que lo explicó la profesora Volta en el teórico, en donde hablábamos de la tolerancia, de la selección positiva y la selección negativa, que gen AIRE lo que hace es permitir que se exprese en las células en el timo, se expresen proteínas que no son normales del timo, sino que son de otros tejidos. Bueno, una mutación en este gen AIRE puede llevar a un fallo de la tolerancia central. Nuevamente CTLA4, Fas y Fas ligando. Aquí, por ejemplo, miren qué importante que es el complemento C4,
que es muy importante para que los inmunocomplejos sean fagocitados y eliminados, es importante en el lupus, que justamente es una patología por inmunocomplejos, porque va a haber una eliminación defectuosa justamente del inmunocomplejo, que es lo que causa la patología. Ya para finalizar, bueno, lamentablemente, como les decía, estas son enfermedades crónicas que necesitan tratamiento de por vida. Y los tratamientos clásicos son inmunosupresores y antiinflamatorios. Lo que pasa es que generalmente son drogas que bloquean al sistema inmune masivamente, o sea, no hay mucha selección, ¿no? Mucha selectividad. Los corticosteroides, por ejemplo, generan una inmunosupresión, y eso, como mencionó el doctor Regueiro en su clase, puede ser una fuente de una inmunodeficiencia. Una persona tratada crónicamente con inmunosupresores está con su inmunidad comprometida. Entonces lo que se está buscando son nuevos tratamientos que sean más específicos de alguna molécula y una diana terapéutica. Aquí les dejo varias estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es CTLA4, una inmunoglobulina dirigida contra CTLA4 puede hacer, mejor dicho, una inmunoglobulina que imite lo que hace CTLA4, mejor dicho aquí, puede bloquear esta coestimulación porque bloquea la unión CD28 con B7, perdón, el bloqueo del receptor de interleuquina 2, que es una señal autócrina que libera el linfocito T para activarse, la inhibición de las cascadas citoplasmáticas, sobre todo de calcineurina, JAK y otras quinasas intracelulares, por ejemplo la interleuquina 12, la interleuquina 13, que también son señales para estimular al linfocito T, el bloqueo de la interleuquina 17, que es del T-helper 17, que también es proinflamatoria. Aquí esto se usa mucho, todo lo que tiene que ver el manejo de citoquinas es mucho más selectivo que dar un corticosteroide que anula todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el TNF con un anticuerpo anti-TNF o con receptores para el TNF que se pegan y lo secuestran al TNF, no permite que el TNF active a otras células. Bloqueo también de interleuquina 1, bloqueo de interleuquina 6, todo esto bloquea la inflamación. Y también se pueden bloquear integrinas, esto es interesante, por ejemplo, esto se está practicando mucho con la artritis reumatoidea, porque como habíamos visto en otras clases, las integrinas y las selectinas manejan la migración de los linfocitos hacia los distintos tejidos. Entonces hay cierto patrón de integrinas que maneja la migración de linfocitos hacia la articulación. Entonces, si uno bloquea selectivamente esas integrinas, evita que la extravasación y que los linfocitos pasen hacia la articulación. Y bloqueas en la articulación, pero no bloqueas en otros tejidos. Entonces, todas estas estrategias, cuanto más puntuales sean y más estén enfocadas en atacar a los participantes de la patología, mejor para evitar efectos colaterales, ¿no? Entonces, bueno, este es el fin de la clase. Espero que haya quedado todo claro y nos vemos en la clase integradora presencial.